buenas tardes a todos y a todas. El colectivo académico universitario socialmente activo Causa, Sociedad Civil, le da a ustedes la más cordial bienvenida a esta conferencia titulada Universidad y Derecho, Asesoría Jurídica al Servicio de Todos, impartida por la maestra Sonia Limas Barrios. Con esta actividad, como habíamos prometido, damos continuidad a un eje central de nuestro trabajo, la defensa de los derechos humanos, laborales y del acceso a la justicia de los trabajadores universitarios. Creemos firmemente que es fundamental conocer los servicios y herramientas jurídicas a nuestro alcance para garantizar una justicia pronta, expedita y cercana a la comunidad. Agradezco profundamente la presencia y participación valiosa de la maestra Sonia Limas por aceptar esta invitación. Su experiencia y conocimientos en el área representan para nosotros una gran aportación para quienes hoy nos acompañan. El colectivo Causa reafirma su compromiso de acercar espacios de reflexión y análisis que contribuyan a la construcción de una sociedad más justa, equitativa y democrática. Aprovechamos también esta ocasión para invitarles a compartir propuestas de temas que consideren de interés para que sean analizados y debatidos colectivamente con el propósito de generar propuestas que fortalezcan el trabajo del personal académico y administrativo de nuestra universidad. Pueden, por favor, enviarnos sus mensajes a través del chat o bien a las direcciones que aparecen en este momento en la pantalla. Finalmente, cedo la palabra a la doctora Janet Victoria Romero González, que es la secretaria del colectivo y que tendrá a su cargo moderar este evento tan importante. De nuevo, a todos ustedes muchas gracias y gracias, maestra Sonia Limas. Un gusto estar con ustedes. Buenas tardes. Buenas tardes. Bien, pues un gusto. Estamos por iniciar entonces este interesante conversatorio que, como ya comentó la doctora Aurora, es la continuidad de los trabajos que venimos realizando. De mi parte solamente haré un pequeño preámbulo para cederle la palabra a nuestra conferencista, ¿sí? El acceso ágil a la justicia es un elemento fundamental para consolidar una cultura de legalidad y con ello contribuir al desarrollo pleno de las sociedades. Contar con servicios jurídicos gratuitos representa además una vía para que las personas de escasos recursos accedan a una justicia más amplia, incluyente, igualitaria y equitativa. La Universidad Autónoma del Estado de México ha impulsado al interior de la institución diversas áreas y reglamentos orientados a fortalecer una cultura de legalidad, derechos humanos y paz universitaria, tales como la actual y llamada ahora Consejería Jurídica, la Dirección General de Evaluación y Control de la Gestión Universitaria y la Defensoría de los Derechos Humanos. El buen desempeño de estas áreas es clave para garantizar una auténtica legalidad universitaria. Sin embargo, aún existe un largo camino por recorrer para que toda la comunidad disfrute de un ambiente de paz, justicia y respeto pleno a sus derechos. Para ello, es indispensable avanzar en información, sensibilización y capacitación, pero sobre todo, asegurar que los procesos de quejas y denuncias se desarrollen de manera transparente, pronta e imparcial, sin distinción de nivel, condición contractual o sector al que se pertenezca. Ahora bien, el acceso a la justicia no se limita al interior de la institución. Conocer los servicios que ofrecen otros espacios públicos abre nuevas posibilidades para nuestra comunidad universitaria. En este marco, nos honra contar con la participación de la maestra Sonia Limas Barrios, adscrita al Instituto de la Defensoría Pública del Gobierno del Estado de México. La Defensoría Pública de la entidad tiene como misión proporcionar orientación jurídica y defensa en materia penal, así como patrocinio civil, familiar, mercantil y de amparo en cualquiera de las etapas de un procedimiento legal,
siempre bajo los principios establecidos en la Ley de la Defensoría Pública de nuestro Estado. De estos temas y de su relevancia práctica nos hablará la maestra Limas, a quien tengo el gusto de presentarles. Me voy a permitir leer un pequeño extracto de su amplia trayectoria profesional. La maestra es licenciada y maestra en Derecho por la Universidad Autónoma del Estado de México y cuenta además con una maestría en Ciencias para la Paz en la Universidad Mexiquense del Bicentenario. Ha desarrollado una trayectoria profesional de casi 30 años en el ámbito jurídico, desempeñándose en la Procuraduría de la Defensa del Trabajo, la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de México, así como en distintos tribunales colegiados y de distrito en materia civil, penal y de amparo. Desde 2012 ejerce como defensora pública en el Instituto de la Defensoría del Estado de México, adscrita a la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos. En el campo académico ha sido profesora universitaria en diversas instituciones, impartiendo cátedras como Teoría General del Proceso, Derecho Procesal Penal, Fundamentos de Amparo y Derecho Laboral. Ha participado en foros, congresos y seminarios especializados en materia de derechos humanos, justicia penal y derecho laboral, además de ser académica de número de la Academia Mexicana de Derecho, del Trabajo y de la Previsión Social y miembro del Colegio de Abogados del Estado de México. Es un gusto tenerla con nosotros. Muchísimas gracias, doctora. Le cedo la palabra. Muchas gracias, maestra Janet. Muchas gracias, doctora Aurora, por hacerme esta cordial invitación a platicar el día de hoy con todo su auditorio. Y la verdad es un gusto poder difundir los servicios que brinda el Instituto de la Defensoría Pública del Gobierno del Estado. La verdad es que es un instituto bastante noble que se creó desde 1981 como una pequeña dirección como Defensoría de Oficio y que hubo una reforma en el 2007 y después finalmente para 2016 formarnos como el Instituto de la Defensoría Pública del Gobierno del Estado, que siempre ha sido el objetivo de este instituto guiarse por principios de gratuidad, de probidad, de honradez, profesionalismo, imparcialidad y objetividad para todos nuestros representados en todas las materias que vamos a ir avanzando una a una y darles a conocer a todo su auditorio para qué está el Instituto de la Defensoría Pública en el Gobierno del Estado. Si me ayudan, por favor, a pasar la primera lámina. La asesoría jurídica al servicio de todas las personas. Nosotros tenemos un amplio criterio para la representación incluyente últimamente para poder llevar a cabo la representación jurídica de cualquier persona que vea afectados sus derechos personales y, bueno, pues desde el derecho internacional, con la defensa de derechos pro persona y los derechos humanos, hemos podido aterrizar en la Ley de la Defensoría Pública un vasto abanico de defensa en derechos, excepto dos. Si pasamos la siguiente, por favor, que son la materia agraria, que tiene su propia Procuraduría de Defensa de Derechos Agrarios, y la materia laboral, que también existe, la Defensoría, la Procuraduría de la Defensa del Trabajo para precisamente todos los trabajadores que requieran asesoría gratuita y defender sus derechos laborales. Nosotros estamos diversificados en asesoría jurídica. Si a nosotros llega una persona que requiere asesoría en materia agraria o en materia laboral, se brinda la asesoría, pero se les canaliza a estas dos instituciones que hemos mencionado a efecto de que puedan tener la representación jurídica en estas dos áreas. El patrocinio jurídico es aquel que brindamos directamente para los juzgados en las diversas materias de todo el Estado de México, y la defensa es aquella que hacemos directamente en la materia penal. Y ahorita vamos a ir avanzando también en cada una de estas tres grandes áreas que cubren todo el Estado de México. Siguiente, por favor. En asesoría, patrocinio y defensa tenemos materia familiar, materia civil, materia mercantil, administrativa y penal.
En materia familiar tenemos un bagaje un poco amplio de los juicios que llevamos en juzgados tradicionales y ahora, desde hace 2 años aproximadamente, tomó mucha fuerza los juicios en línea para poder tramitar desde oficina, desde casa, desde nuestro trabajo, los juicios en línea teniendo un acceso muy sencillo a través de una firma electrónica que se tramita en el Tribunal Superior de Justicia del Estado de México. Las materias civil y mercantil solamente podemos representar a la parte demandada, en razón de que la parte actora generalmente en estas dos materias, civil y mercantil, va a obtener un beneficio económico. Entonces, la Defensoría Pública solo puede representar a las personas de escasos recursos y para ello tenemos que hacer un trabajo de entrevista del Departamento de Trabajo Social a efecto de que ellos puedan calificar si verdaderamente las personas que requieren estos servicios son de escasos recursos para que puedan tener el beneficio de un abogado totalmente gratuito en el juicio que requieran. En materia administrativa, tenemos también una gran posibilidad de representar tanto a trabajadores docentes, hablando de universidad, de trabajadores docentes, de trabajadores administrativos y representarlos en cualquier falta administrativa que sean posibles responsables de alguna probable falta administrativa. Se puede representar a través del Instituto de la Defensoría Pública ante los diversos órganos de control de la propia universidad. Y en materia penal, bueno, pues en cualquier estado procesal, desde la comparecencia ante el Ministerio Público y en los juzgados, que más adelante vamos a ver cuáles son los dos tipos de juzgados que puede tener la situación ya en proceso y que también el instituto puede ayudar a la persona que se acerca para ser representado en esta materia. Siguiente, por favor. Hay dos vertientes muy grandes que son juicios en juzgados tradicionales. ¿Cuáles son juzgados tradicionales? Los juzgados tradicionales son aquellos edificios que conocemos, donde se llevan los juicios civiles, mercantiles, familiares, y están en todo el Estado de México. Tenemos varios distritos judiciales, casi siempre está uno en la cabecera municipal de los municipios que tienen más población. Llámese Toluca, Metepec, Lerma, Atlacomulco, Tenango, Tenancingo, Santiago Tianguistengo, Sultepec, que son toda la zona del Valle de Toluca. Para la zona del Estado de México, Valle Oriente y Nororiente, tenemos también otra dirección que viene por aquí en una diapositiva para que ustedes puedan tener acercamiento a las oficinas y a los teléfonos. En estos juzgados tradicionales siempre va a haber una parte actora, una parte demandante y va a haber una parte demandada, que es a la parte a la que se le está solicitando el cumplimiento de alguna obligación. Este catálogo integra divorcios incausados, ahí se fue una letrita, son divorcios incausados cuando alguna de las dos partes no está de acuerdo en el divorcio y que alguna de las dos es la que solicita el divorcio. Derivado del divorcio puede haber una guarda y custodia, una pensión alimenticia, un régimen de convivencia. O bien, no habiendo matrimonio, también se puede dar una guarda y custodia y pensión alimenticia cuando los niños, niñas o adolescentes procreados en familia son menores de edad. El régimen de convivencia para los menores de edad y ya cuando son mayores de edad puede darse únicamente la pensión alimenticia para los hijos que son mayores de edad pero que aún están estudiando la licenciatura y hasta concluir la misma. En los juicios sucesorios es dos vertientes, cuando se deja testamento y cuando no hay testamento. Cuando sí lo hay es un juicio sucesorio testamentario y cuando no lo hay es un sucesorio intestamentario. De tal manera que nosotros podemos desde ahora hacer un poquito de conciencia y dejar ordenada nuestra vida jurídica para que nuestros sucesores, nuestra familia, nuestros hijos, nuestros descendientes no tengan problemas en adelante para poder hacer valer derechos sobre algún bien que nuestra familia integre en nuestro patrimonio familiar. Y como decíamos, en contestaciones de demanda en materia civil y mercantil,
Estas dos siempre vamos a representar, reitero, a la parte demandada, que es precisamente la parte afectada en estos juicios, como pueden ser la demanda de un pagaré, como pueden ser el cumplimiento de algún contrato. Esta sería dentro del área civil o del área mercantil y reitero, solamente para la parte demandada. Siguiente, por favor. Los juicios en línea. Esta es la diferencia con el anterior. Los juzgados tradicionales tienen que ir los interesados directamente al juzgado, presentar su escrito en una oficialía de partes con las pruebas impresas en documentos y se le da trámite a sus juicios en estos juzgados tradicionales. Pero hace 4 años empezaron a registrarse juicios en línea. ¿Para qué son estos juicios en línea o en qué nos pueden ayudar estos juicios en línea? El catálogo de juicios en línea requiere una firma electrónica. Para esa firma electrónica solo se requieren 3 requisitos muy sencillos, que son la INE, la CURP, un comprobante de domicilio para justificar la residencia en el Estado de México, y los juicios en línea son para todo el Estado de México, y una llave USB para que el tribunal pueda otorgarles esa firma electrónica y que puedan iniciar juicios como identidad de persona, que es el juicio en el que una persona puede haber utilizado diferentes nombres en su acta de nacimiento, en un acta de matrimonio, en las actas de los hijos, INE, CURP, en algún título profesional, cédula profesional. Un ejemplo muy fácil es, por ejemplo, María Guadalupe y Ma.Guadalupe. No es que alguno de los nombres esté mal. Hay juicios en los que con un juicio de identidad de persona se puede comparecer a un nuevo juicio. Hablamos de un juicio sucesorio intestamentario. Habrá otros juicios como pensiones alimenticias, no alcanza un juicio de identidad de persona y entonces estaríamos hablando de un juicio de rectificación de acta. Ese juicio de rectificación de acta se demanda al oficial del registro civil, ante el cual se tiene el acta de matrimonio o de registro y se hace la corrección del acta. Para los mismos derechos de pensiones o cobro de afores hay el juicio que se llama acreditación de concubinato. Cuando no hubo un matrimonio, pero hubo hijos y una de las dos personas fallece y siguen haciendo vida en común, el Instituto Mexicano del Seguro Social, sobre todo, o Infonavit o el Afore, les va a pedir esa acreditación de concubinato para poder tener acceso a una pensión por viudez, a una pensión por ascendiente o una pensión por orfandad. Entonces, para eso se requiere la acreditación del concubinato. ¿Qué pasa cuando un hijo es mayor de edad, trabaja y no se casó? No requiere el concubinato, entonces va a requerir una declaración de dependencia económica para que sus ascendientes, papá o mamá, puedan tener acceso a ese cobro de afore y acceso a las prestaciones laborales de la empresa o de la institución de gobierno para la que haya laborado. Y hay otro que es el divorcio por mutuo consentimiento. Este divorcio, cuando las parejas están de acuerdo en hacer un convenio, bien puede ser de manera privada o ante el Centro de Mediación y Conciliación del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, pueden tener acceso a un divorcio voluntario, una sola audiencia y se decreta el divorcio. Y finalmente, cuando la pareja tiene discrepancias para poder tener acceso a una visa, un pasaporte de los menores de edad, por temor a sustracción del país, hay un juicio que se llama autorización para salir del país de un menor. Esto es que la mamá o el papá que desea llevar de viaje al menor se puede comparecer a un juzgado familiar para que le autoricen tramitar en la Secretaría de Relaciones Exteriores la visa, el pasaporte y que pueda el menor salir de vacaciones y no vulnerar esos derechos de esparcimiento que le pueda proporcionar cualquiera de sus progenitores. Siguiente, por favor. Perdón, al final, les regresa un poquito, por favor. Al final viene en otro color, dice violencia familiar. Ese juicio de violencia familiar, ¿qué implica? El juicio de violencia familiar es cuando hay bastante violencia física, sobre todo verbal o económica en la familia, es para que un juez autorice salir provisionalmente o temporalmente
al agresor, al generador de violencia, tomar terapia familiar y que pueda tener una reinserción familiar de manera pacífica. Ese juicio de violencia en línea se maneja también con nosotros en el instituto, a diferencia de la denuncia que se puede hacer para sancionar esa violencia. Este tipo de violencia es como objetivo restaurar la paz familiar. Se envía a la familia completa, tanto a los hijos, a papá y mamá, a terapias para escuela para padres incluso, y que puedan restaurar la paz familiar. Es una pues novedad porque vamos de la mano con Ministerio Público, que a veces sí tenemos que iniciar las denuncias correspondientes para que se les puedan otorgar medidas de protección, pero en algún momento se va a restaurar la paz familiar y pueden regresar al núcleo familiar. Ahora sí, muchas gracias. La que sigue. Defensa y representación jurídica en materia penal. Está en dos vertientes, que sería ante las agencias de la Fiscalía General del Estado de México cuando hay una persona detenida por algún delito menor, y los delitos graves corresponden al fuero federal. Entonces, a nosotros en el Estado de México nos corresponde los delitos que no son graves, algunos sí graves, como pudieran ser a lo mejor si hablamos de homicidio, si hablamos de feminicidio, si hablamos de secuestro. Hay leyes especializadas que determinan cuáles son las acciones penales en el Estado y las acciones penales para la Federación. Y pasando de las agencias de la Fiscalía, que antes era lo que conocíamos como ministerios públicos, si hay una acusación, esa acusación pasa ante un juez de control y entonces se tiene la representación jurídica ante los juzgados de control y los juzgados de juicio. El juzgado de control se puede otorgar una medida cautelar, una medida alterna de solución a ese delito que no se considere grave, y se puede tener una opción en un juicio abreviado que sea más corto. Y si hablamos de un delito grave, pues sin duda alguna será materia de los juzgados de juicio, y todos son 100% en materia oral. La que sigue, por favor. ¿Dónde estamos ubicados? Las oficinas del Instituto de la Defensoría Pública. Tenemos 3 grandes regiones. La zona Valle de Toluca, que les comentaba que cubrimos desde Atlacomulco, Acambay, hasta el sur del estado, que puede ser Amatepec. Todos los municipios están cubiertos en zona Valle de Toluca. Tenemos ahí nuestro número telefónicos, pueden pedir asesoría vía telefónica o bien de manera presencial. En el domicilio ubicado en calle General Emiliano Zapata, número 207, en la colonia Universidad en Toluca, es esquina con la calle de Allende. Y las otras zonas, que son zona nororiente del Valle de México y zona oriente, son para Tlanepantla, que es la sede, y Ecatepec, que es la sede. Oriente y nororiente. Esas son nuestras 3 regiones que cubren todo el Estado de México para brindar asesoría jurídica para todos, en juicios tradicionales y ahora con las nuevas tecnologías en juicios en línea. Siguiente, por favor. Nuestros servicios son totalmente gratuitos. De nueva cuenta están nuestros teléfonos. Tenemos página, Instituto de la Defensoría Pública del Gobierno del Estado, IDP, edomex.gov.mx, y pueden encontrar ahí el catálogo de todos los servicios que de manera resumida acabamos de comentarles, y lo más valioso es esta parte. Podemos atenderles vía telefónica y los servicios son totalmente gratuitos. De hecho, se cuenta con pólizas para cubrir daños materiales en materia penal, cuando la persona es la primera vez que se ve involucrada en una conducta que puede ser considerada delito y que no es un delito grave y que toca los daños materiales. Se puede hacer uso de una póliza y tenemos coberturas hasta de 30,000 pesos. Y sería cuestión de que se acercaran a nuestro instituto para que, en caso de que requieran asesoría en materia penal, pues que el instituto pueda brindarles estos servicios de representación y de patrocinio en defensa
de todas las materias que acabamos de mencionar: civil, familiar, penal, mercantil, administrativa, juicios tradicionales y juicios en línea. Si alguien tuviera alguna pregunta, con mucho gusto estamos aquí para atenderles. Muchas gracias, doctora Aurora. Muchas gracias, maestra Janet. Muchas gracias, maestra Sonia. Pues le preguntaría a la licenciada Odette si hay preguntas. Perdón, le cedo la palabra a la doctora Aurora. Adelante, doctora. Muchas gracias. Bien, muy interesante su exposición, doctora maestra. Yo quisiera preguntarle, por favor, si es tan amable de decirme cuáles son de manera, a grosso modo, mejor dicho, cuáles son los delitos menores. Los delitos menores generalmente son un robo simple. Han llegado a nosotros, sobre todo hablando de su auditorio, yo espero que nos estén escuchando muchos jóvenes universitarios, docentes, que al final del día pues somos papás, somos jefes de familia, y de repente nuestros jóvenes adolescentes o vecinos o familia se ven involucrados en algún accidente automovilístico. En ese accidente puede haber algún lesionado, o de repente por travesura nuestros jóvenes llegan a tomar sin permiso algún objeto de alguna tienda comercial, que pues se le atribuye ya el calificativo de robo. En esos casos son en los que pudiera acudirse a la defensoría y hacer un acuerdo reparatorio con ese beneficio de la fianza, de las pólizas y fianzas. Y sobre todo, pues yo espero que sea esta información de mucha valía para todo el auditorio, porque reitero, hay quienes sí ya nos conocen, hay quien desafortunadamente no nos conoce y no sabe que nuestros servicios son totalmente gratuitos. El Instituto de la Defensoría se preocupa mucho por capacitarnos y estar al día en todo el tipo de juicios que va surgiendo, y ahora, bueno, de la mano con los juicios orales y los juicios en línea, pues es un beneficio bastante amplio para toda la sociedad y en especial para su auditorio. Muchas gracias. Los requisitos: cuando se requiera alguna asesoría, generalmente deben acudir a las oficinas con los documentos personales más importantes: INE, CURP, acta de nacimiento, acta de matrimonio, acta de los hijos y un comprobante domiciliario. Cualquiera de los juicios que vayan a iniciar generalmente requieren esos documentos para que se haga la revisión de los mismos y se les pueda orientar y decirles si efectivamente es un juicio o se trata de otro diverso, una vez que se tienen los documentos a la mano. Tengo otra pregunta. Sí. ¿Ustedes en el instituto son autónomos o dependen de alguna instancia gubernamental? Sí, nosotros pertenecemos al área de la Consejería Jurídica del Gobierno del Estado de México y a su vez de la Secretaría de Derechos Humanos. O sea, dependen de los dos. Son niveles de la Secretaría y a su vez del Poder Ejecutivo. Perfecto. Muchas gracias. Con gusto. Estas son todas mis dudas. Muchas gracias. Con gusto. Gracias, doctora Aurora. Doy la palabra a la licenciada Odette para ver si tenemos participaciones en el chat. Sí, claro, tenemos varias preguntas en el chat. La primera pregunta nos la hace Verónica Morales Páramo. Dice, ¿cuál sería la garantía laboral de los trabajadores de confianza en la universidad? Los trabajadores de confianza deben de tener las mismas prestaciones y prerrogativas que tienen los trabajadores sindicalizados. La única diferencia es que ellos, como trabajadores de confianza, no pueden tener, en el momento que la relación de trabajo termina, derecho a una reinstalación laboral. Esa es la gran diferencia. Los trabajadores de base, los trabajadores de contrato, los trabajadores definitivos tienen derecho a que, si se llega a fracturar o a romper
la relación laboral con un despido injustificado, los trabajadores de base o numerarios tienen derecho a demandar una reinstalación. Y como su nombre lo indica, los trabajadores de confianza son precisamente una de las causales de la rescisión del contrato laboral, es la pérdida de la confianza, es decir, que ellos no podrían demandar una reinstalación. Sin embargo, tienen los mismos derechos que un trabajador de base o que un trabajador sindicalizado. Gracias. ¿Alguna otra? Sí, tenemos dos más y las que vayan saliendo. Eh, Igual, de Verónica, dice, ¿qué órgano de justicia estatal tiene mayor jerarquía que el Consejo Universitario en asuntos de responsabilidad universitaria? Gracias. Dependiendo de la falta administrativa, el órgano de control se queda en materia administrativa. Y después del órgano de control hay una autoridad que sería el Tribunal Administrativo a nivel federal, o bien en su caso, si da lugar en un amparo indirecto serían los juzgados de distrito, o si es un amparo directo serían los tribunales colegiados. Dependiendo el caso y dependiendo el juicio que se esté ventilando, puede llegar a las autoridades de amparo. Perfecto, muchas gracias. Dice Terry Domínguez, ¿qué instancia externa puede revisar que los procedimientos de responsabilidad universitaria sean en apego al proceso? El primero, como decía nuestra anterior pregunta, es el órgano de control de cada instituto. Y quien revisa, primeramente tendrían que, yo incluso antes de agotar la cuestión ante el órgano de control, abriría una queja, una carpeta en derechos humanos. Ahora el área de derechos humanos tiene el alcance jurídico de poder proponer medios alternos de solución a conflictos para poder resolver esas diferencias administrativas o laborales que no llegan a ser una suspensión o no llegan a ser un despido injustificado o una rescisión de derechos laborales. En todo momento, cuando ustedes se vean agobiados, e incluso la propia Comisión Estatal de Derechos Humanos debe de tener conocimiento cuando hay un acoso laboral y hacer la queja y darle seguimiento. Y ese sería un medio, un instituto de control, la Comisión Estatal de Derechos Humanos, y la otra, bueno, pues ya son los propios órganos de control interno, y como termine la resolución administrativa, bueno, pues siempre va a quedar el recurso de amparo para las responsabilidades administrativas. Hay un recurso previo, que es el recurso de revisión ante las salas superiores administrativas de los tribunales administrativos. Entonces, yo sí les pediría, tenemos defensores especializados en materia administrativa en la oficina que está precisamente en la calle de Emiliano Zapata, esquina con Allende, y ellos todos los días salen a audiencias, todos los días están atendiendo audiencias administrativas en la propia universidad, en el órgano de control, para que se acerquen y si hay algún tema muy específico o por teléfono se les pueda brindar la asesoría al caso específico que tengan cada uno. Pero sí los invito a que hagan incluso su denuncia ante la Comisión de Derechos Humanos, porque es el primer paso para conocer de acoso laboral cuando precisamente se ven afectados nuestros derechos laborales como servidores públicos, más los universitarios, y tener acceso a un instituto que los respalde previo a verse afectados con algo fatal que yo llamaría despido injustificado, porque hablamos ya de una demanda bastante pesada, que ahora ya también los juzgados en materia laboral son más rápidos, tienen más celeridad procesal, desde que formaron parte del Tribunal del Estado de México y que dejaron de ser parte del Poder Ejecutivo. Muchas gracias. Responde, de hecho, la otra pregunta de la doctora Tere sobre qué recursos se pueden interponer en una sanción de responsabilidad administrativa, ya que en el reglamento respectivo no lo considera.
Es correcto, hay recursos de revisiones. Los reglamentos no pueden estar, son por jerarquía, los reglamentos no pueden estar por encima de una ley burocrática del apartado B de la Ley Federal del Trabajo, que es donde estamos los docentes, y que en el Estado de México hay una ley burocrática y que por debajo de esa ley burocrática está una ley universitaria y después están los reglamentos. Entonces tenemos que conocer esos derechos para poderlos defender y para poderlos impugnar ante las autoridades correspondientes. Entonces, un reglamento está elaborado solamente para regir las conductas menos graves y las conductas de trato diario alumnos docentes, que son el no llegar tarde, que son el presentarse al aula a determinada hora, retirarse a determinada hora, un pase de lista, entrega de exámenes, entrega de calificaciones. Esa es materia del reglamento de la universidad como tal, pero los derechos laborales no pueden estar regulados en un reglamento. No es tema de derechos laborales un reglamento. ¿Sí? Para eso está un contrato colectivo. El contrato colectivo de trabajo sí nos va a decir cuánto vamos a ganar, cómo nos van a capacitar, cuántos días de vacaciones nos corresponden, cuántos días de aguinaldo nos corresponden, cuántos días por prima de antigüedad nos corresponden. Todos nuestros derechos laborales, tanto de trabajadores de confianza, reitero, como de trabajadores de base, están previstos en nuestro contrato colectivo de trabajo. Los reglamentos, reitero, tienen otra especialidad, otra función y otros objetivos dentro de nuestra universidad. Muchísimas gracias. Adelante, doctora Aurora, y seguimos con las preguntas. Doctora, maestra Sonia, Sí. Si hay un problema con un trabajador universitario que tenía un sueldo X y por alguna situación de violencia laboral de parte de su jefe, le disminuyen el sueldo, ¿en qué parte de las acciones del instituto del que usted forma parte se puede manejar esta situación? Esta es materia de la Secretaría del Trabajo, en el área de Procuraduría de la Defensa del Trabajo. Primero van a intentar un citatorio para mediar y conciliar, y de no verse beneficiados con la mediación y o conciliación, entonces se puede recurrir a una demanda, pero es en el área laboral. La propia Ley Federal del Trabajo, incluso los tratados internacionales, la Organización Internacional del Trabajo ha establecido que no se pueden modificar de manera unilateral las condiciones generales de trabajo. ¿Cuáles son esas condiciones generales de trabajo? El salario, el horario y el objetivo de la relación de trabajo, que en este caso sería el impartir alguna materia en la universidad. Esas características, la relación laboral se define por supremacía constitucional como cualquiera que sea el acto que le dé origen a la prestación de un servicio personal, subordinado y mediante el pago de un salario. Eso quiere decir que tanto el salario como el horario son sagrados, no se pueden tocar, no se pueden violentar. Y si hay una autoridad, un jefe de departamento, un director de área que esté haciendo lo contrario, pues para eso están las instituciones gubernamentales, para hacer esas denuncias y sobre todo me está hablando de una violencia laboral, puede ser de un acoso laboral, sabemos que es pan de nuestro día a día el acoso laboral y tenemos que denunciarlo. Tenemos que denunciarlo porque por lo menos a nosotros del Poder Judicial del Estado y el Poder Ejecutivo del Estado, de manera frecuente, cada 2 meses, cada 3 meses, cada 4 meses, nos están dando capacitación precisamente en derechos laborales, en no dejar pasar el acoso laboral, porque, pues insisto, es pan de cada día, entonces no es correcto que nuestros superiores disminuyan los salarios, alteren las jornadas de horas clase
o por el mismo salario o por un salario inferior. Esto, perdón, porque estoy, me está usted aclarando muchas cosas muy bien. Sí, a ver. Tal vez se oye muy fuerte lo que estoy diciendo, pero es lo que nosotros vivimos pero todos los días. ojalá y pueda ser así. Si esta demanda procede, ¿se le pagan los sueldos caídos a la persona afectada? Sí, hay se llaman salarios no percibidos, salarios devengados, que es precisamente esa diferencia que me están dejando de pagar en relación con lo que yo estaba percibiendo. ¿Sí? Sí, salarios devengados o no percibidos. O sea, tiene que cumplir Claro, la instancia. claro. Claro, porque ustedes tienen un contrato colectivo que establece cuál es el costo de pago por hora clase. Sí. Pero Entonces, es la institución la que tiene que responder o es la persona que propició este delito. Es un delito, ¿no? es la institución, sí, sin duda es la institución. Lo escuché. Sí, es la institución la que tiene que responder. Sí, aquí sí hay un director de una escuela, de una universidad, que de manera caprichosa, no otorga los salarios y los horarios como se han venido manejando por escalafón, por antigüedad, es la institución la que va a responder. ¿De qué nos sirven las denuncias? Porque ese director o porque ese supervisor debe ser removido de su cargo para que los trabajadores puedan trabajar bajo las garantías mínimas, que reitero, son el salario, son el horario y las condiciones generales que establece el propio contrato colectivo de trabajo. Muy bien. Muchas gracias. Con gusto. Adelante. Si me permiten, continúo con la pregunta de Roberto Martínez Martínez. Dice, si el personal de confianza no tiene los beneficios de un contrato colectivo de trabajo, ¿dónde puede acudir? Al Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje y a la propia Procuraduría de la Defensa del Trabajo. El Tribunal de Conciliación y Arbitraje, hay un área de la Dirección del Trabajo que se encarga de supervisar, de revisar constantemente los contratos colectivos de trabajo. Salario es cada año y las demás prestaciones cada 2 o 3 años. Entonces, puede haber un citatorio colectivo para que los profesores de confianza puedan tener esa igualdad, esa equidad de tener los mismos privilegios que tienen los trabajadores sindicalizados. Muchísimas gracias. Y por último, dice Karen Salazar, el ámbito de la asesoría jurídica es muy amplio. ¿Hasta dónde sería conveniente que abarcara esta tarea en el ámbito universitario? Yo creo que el ámbito universitario debería estar cubierto por todos nuestros servicios. Cuando me toca dar clases en licenciatura y muy poquito en preparatoria, casi los 10 años de docencia fueron en licenciatura, yo siempre les pedí a mis alumnos que como primera responsabilidad ciudadana, cuando tenemos la mayoría de edad, es tramitar nuestra INE. Para los varones, la cartilla de servicio militar y para los que manejamos un vehículo, pues nuestra licencia. Después de ahí, la tarea es preguntarles a nuestros papás cómo estamos registrados en nuestras actas de nacimiento. Resulta que hasta entre hermanos, algunos tenemos un apellido, otros otro apellido, o el nombre de mamá diferente, o el nombre de papá diferente. Entonces, la tarea para todo el ámbito universitario sería esa. Como ciudadanos, tener nuestros propios documentos a la mano y después hacer una revisión de los documentos familiares, mamá, papá, los que somos acreedores a un ISEMIN, a un Instituto de Seguridad Social, llámese ISSSTE, llámese Infonavit, llámese Seguro Social, revisar nuestras actas de nacimiento, actas de matrimonio, para ver cómo están nuestros nombres y ver si no podemos empezar por un juicio de rectificación de acta de nacimiento, de matrimonio, y revisar incluso qué documento tenemos como propiedad
de nuestra vivienda. Resulta que a veces tenemos un contrato simple de compraventa y no sabemos cómo adquirir una escritura pública o no sabemos cómo adquirir una sentencia de un juicio de usucapión o de la propia escritura pública. De hecho, hay un instituto del gobierno, IMEVIS, que se encarga de regularizar la propiedad para obtener escrituras públicas de manera gratuita. Entonces, yo espero que esta audiencia, este auditorio que nos acompañó este día, en esta tarde, se den a la tarea de revisar en sus archiveros personalizados en casa cómo están sus documentos personales de toda su familia y poder manejar estas correcciones, estos juicios y poder acercarse al instituto para preguntar si tengo un contrato privado de compraventa, ¿cómo lo puedo elevar a la categoría de una escritura pública o de una sentencia? Las sentencias se inscriben en el registro público de la propiedad. La gran diferencia que hace un contrato y una escritura, que generalmente por eso la gente no escritura, porque las escrituras son caras. Pero yo digo, si tienes un inmueble que vale arriba de $500,000 o arriba de $1,000,000, creo que vale la pena pagar una escritura pública que va en porcentaje mínimo a un promedio entre el valor catastral y el valor comercial. Si no se tiene una escritura pública, se puede hacer un juicio de usucapión, obtener una sentencia de un juzgado y esa sentencia se inscribe en el registro público de la propiedad y tenemos un documento más fortalecido que un contrato de compraventa. El contrato de compraventa solamente obliga al comprador y al vendedor a pagar el costo de la casa, terreno o departamento y a entregar el bien. El contrato se queda entre el comprador y el vendedor y una sentencia o una escritura pública hace protección contra terceros, ¿sí? Ese es el gran beneficio que se obtiene con una escritura pública o con un juicio de usucapión cuando no se tiene previamente una escritura pública y que nos venden una fracción de un lote de un terreno. Entonces, ese es el campo tan grande que les ofrece el Instituto de la Defensoría para todos los trabajadores, docentes, administrativos, alumnos universitarios, para que se acerquen al Instituto de la Defensoría Pública y los puedan asesorar de manera personalizada en todo lo que se les ofrezca de la esfera jurídica de cualquier manera, de cualquier materia, porque no es que seamos todólogos, somos abogados especializados por materias y en constante capacitación para darles los mejores servicios a la sociedad y que, reitero, algunos no nos conocen y de veras se están perdiendo de una gran oportunidad de ahorrarse muchos honorarios en abogados particulares. Por ahí a alguien no le va a gustar lo que acabo de decir, pero es la verdad. Así es, doctora Aurora. Si me permite, seguimos recibiendo preguntas. Esta vez es Laura Becerril. Dice, buenas tardes a todos. Desconozco de dónde sale el término nómina CAF, que se aplica a las nuevas contrataciones donde quedamos desprotegidos ante algunas situaciones, sobre todo las prestaciones. No tenemos algunos derechos, pues no pertenecemos a un ámbito sindical. ¿Qué podemos hacer y que seamos vulnerados? El artículo 8 de la Constitución dice que nosotros, por ser ciudadanos y más docentes, podemos hacer un escrito de derecho propio y dirigido a quien corresponda o al Departamento de Recursos Humanos y que me expliquen de dónde viene ese nombre de esa nómina tan rimbombante que precisamente puede equipararse a lo que en algún momento dado nos utilizaron para cubrir interinatos o vacantes como los freelance. Los freelance éramos trabajadores libres, no sujetos patronalmente. Por eso yo decía que la relación de trabajo es cualquier acto que le dé origen. Si a mí me sujetan a una relación personal, subordinada y mediante el pago de un salario, estoy hablando de un trabajo. Les pongo un ejemplo muy rápido. Si aquí pasa un señor, toca la puerta y me dice, oiga, ¿le puedo cortar su pasto? Y le cobro 100 pesos. Y yo le digo, no, pues no me cobre 100, le pago 80, pero sí cóbreme el pasto, corte el pasto.
Bueno, pues resulta que el señor corta el pasto y cuando está cortando el pasto se corta un dedo. Yo soy responsable patronal de ese accidente de trabajo. Cualquiera que sea el acto que le dé origen, un contrato verbal, un contrato escrito, ¿sí? A una prestación de un trabajo personal y subordinado. No, el pasto no lo corte tan chiquito en de este lado más cortito, y las plantas las poda de esta forma. Yo le estoy ordenando cómo quiero que realice el trabajo, ¿sí? Hay contratos por obra determinada, hay contratos por tiempo determinado y hay contratos por tiempo indefinido. Esos son los tres grandes grupos de relaciones de trabajo. Cualquier contrato que esté fuera de esos tres objetivos es un contrato por demás doloso o por demás viciado, que está fuera de la protección de los derechos laborales. Entonces, con fundamento en el artículo 8, que es el derecho de petición de la Constitución de nuestra querida República Mexicana, podemos hacer un escrito y pedirle a Recursos Humanos que nos informe por qué se le llama así a esa nómina, por qué se le llama así a esa categoría laboral y cuál es la diferencia con un trabajador sindicalizado o con un trabajador de contrato, y nos tienen que dar esa explicación. Perfecto, muchas gracias. Muy, muy, muy útil para nuestra comunidad universitaria. Una última pregunta de Karen Salazar. Dice, ¿sería oportuno contar con un área especializada en asesoría jurídica en la universidad? ¿Cuáles serían los pros y los contras? Contras ninguno, pros todos. Inclusive cualquier maestro que no sea sindicalizado puede acercarse al sindicato. Puede acercarse al sindicato, pero de repente nuestros sindicatos están viciados. Por ahí le envío un caluroso saludo a nuestro doctor Miguel Ángel Alarcón Alvarado, que él está muy en pie de lucha precisamente con la protección de derechos universitarios y que se tienen que hacer efectivos, que se tienen que publicitar y que se tienen que solicitar. Estamos en una nueva época donde los derechos laborales, donde los derechos personales, y para eso está precisamente los derechos pro persona, los derechos que abarcan a todos los géneros, que no podemos discriminar. Si no podemos discriminar a las personas por su género, tampoco podemos discriminar a los trabajadores por categorías. Luego entonces, beneficios todos. Yo les recomiendo, reitero, que se acerquen a nuestra defensoría porque ellos tienen acceso a las leyes, a los contratos colectivos. Ustedes solo tienen que buscar en el internet el contrato colectivo, y en ese contrato colectivo ustedes se van a dar cuenta que hay un sinnúmero de derechos que de repente la universidad no respeta. Entonces, acercarnos al sindicato en segundo lugar para pedirles que se hagan acreedores por igual los docentes. Eso es lo único bueno en el Poder Ejecutivo. Poder Ejecutivo tiene trabajadores sindicalizados, secretarias, operativos, y los sindicalizados, bueno, pues tenemos nosotros, que somos también de confianza, los mismos derechos que los trabajadores sindicalizados. Por poner un ejemplo, un día de asueto el 10 de mayo, el día del servidor público, el 12 de diciembre, esos derechos los tienen per se los trabajadores sindicalizados, y nosotros que somos de confianza, pues sí nos hacen extensivas esas prerrogativas. Entonces, la universidad está pasando por una crisis muy grande de violación de derechos estudiantiles, de violación de derechos laborales, en donde yo creo que hay que acercarse a las nuevas autoridades para hacer eco y que estos derechos laborales puedan llegar a todos los trabajadores universitarios, porque sí es cierto, lo único que hace la diferencia entre un docente en lo que gana es el escalafón, es la antigüedad, pero no habemos docentes de primera, de segunda o de tercera, ¿sí? Todos los docentes somos iguales, los derechos humanos pactan que somos todos iguales por raza, credo, religión. El artículo 1 de la Constitución nos dice que todos somos iguales. Entonces, bastaría invocar con nuestro artículo 1 constitucional para decir que todos somos iguales, que a trabajo igual corresponde un salario igual.
Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Pues que hay autoridades que no están capacitadas, que no tienen el conocimiento bastante presente, preciso, para distinguir que si yo le bajo el salario a un docente, estoy cometiendo una falta, estoy vulnerando sus derechos laborales. Entonces, tenemos que informarnos y tenemos que informar muchas veces a nuestras autoridades cuando están desfasadas y no saben que tienen que respetar nuestros derechos académicos, nuestros derechos laborales y nuestros derechos personales. Tan es así que incapacidades por maternidad, incapacidades por accidentes de trabajo, por enfermedad, pues tenemos derecho a ellas, tenemos derecho a ellas. Bien, maestra, muchas gracias. Licenciado Odette, ¿serían todas las preguntas? Sí, muchísimas gracias, maestra. Esas serían todas las preguntas. Ah, no es cierto, tenemos un comentario más de Arturo Vélez, último. Eh, Indudablemente hay mucho que hacer para cumplir la norma laboral en nuestra institución. Damos entonces cierre a los comentarios de redes. Muchas gracias. Muchas gracias. Agradezco y agradecemos mucho la presencia de todos, pero de manera especial de la maestra Sonia Limas, que ha sido bastante ilustrativa, interesante y muy necesaria su conferencia. Muchas Y, gracias, y muchas pues gracias. seguramente a partir de mañana tendrá usted muchos universitarios por allá. Muchas gracias, será un gusto, será un placer atenderlos y ojalá que haya sido de mucha ayuda poder hacer llegar esta información a todo su auditorio y bueno, pues un placer estar con todos ustedes. Muy buenas tardes. Muchas gracias, maestra. Muy amable. Gracias a Gracias. ustedes. Solamente le robo un momentito para que podamos proyectar la constancia que le estaremos entregando a la maestra por su participación con esta valiosa información y además nos deja mucha tarea porque hay cosas que de repente como que omitimos, que dejamos pasar y hasta en eso debemos de ser ciudadanos responsables para Es poder correcto. tener pues el poder exigir o el poder hacer ejercicio más bien de nuestros derechos y obligaciones, ¿no? Es correcto. Bien, si podemos proyectarla, por favor, licenciada Odette. Bien, pues es el colectivo académico universitario socialmente activo, otorga la presente constancia a la maestra Sonia Limas Barrios por su participación en la conferencia Universidad y Derecho, Asesoría Jurídica al Servicio de Todos. ¿Sí? Lo firma la doctora Aurora López Obando, que es nuestra presidenta del colectivo. De nuevo, muchísimas gracias, maestra, y un gusto y esperemos que sea la primera de muchas más. Claro que sí, de nueva cuenta, muchas gracias, doctora Aurora, maestra Janet, un gusto y un placer estar con ustedes. Muchas gracias. Gracias a usted. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.